En tercer lugar, un proceso al mismo tiempo de replanteamiento de la cultura de la formación y de la revaloración de la práctica docente. No hay forma. Mientras las universidades se actualizan o se actualicen porque tienen que hacerlo, los tiempos pasan, los niños van, pasan los años, no podemos esperar. Por eso es de vital importancia replantear el enfoque y la cultura de formación de manera tal que los contenidos y la currícula del proceso de formación continua obedezca o responda a las necesidades que tienen los maestros y los estudiantes en el aula cuando están aplicando mejoras de las prácticas pedagógicas y aplicando nuevas didácticas. Porque el maestro ahí, en el aula, de cara a 30 o más alumnos, tiene que resolver esos problemas que la didáctica le plantea en el nuevo paradigma. Si no recogemos esas demandas, no es posible hacer un proceso de renovación intensa. Quiero ir terminando con preguntas también para David. Es difícil pensar la escuela como una entidad estática. La escuela tiene que cambiar. Y eso es lo que ha hecho Finlandia. Ha centrado la organización de la escuela, ha repensado la organización de la escuela, aulas, profesores, horarios, asignaturas, no hay asignaturas, todo está integrado. El nuevo paradigma nos obliga a repensar la organización de la escuela. Por lo tanto, la escuela no puede ser una entidad estática, tiene que ser una entidad cambiante. Y pensar en una escuela no como una institución educativa, porque así la conocemos. La escuela es una comunidad de aprendizaje. Y en la comunidad de aprendizaje, un elemento que no podemos descuidar es que hay que pensar en la escuela como una organización emocional. Los maestros con la práctica docente y los directivos, fundamentalmente por las interacciones que hay, requieren administrar emociones. Y entonces tenemos que hacer todo un esfuerzo de desarrollo personal nuevo, de reaprendizajes nuevos, para reconectarnos con el mundo emocional de los maestros, reconectarnos con el mundo emocional de los niños, reconectarnos con el mundo emocional que implica una nueva gestión y un nuevo liderazgo. Con estos retos seguramente que en Finlandia hay avances sumamente importantes. Muchísimas gracias. Agradeciendo a nuestro director, quisiera ofrecer la palabra ahora a Sofía Bamonte Quinteros. Ella es maestra Fortaleza, ella es especialista de lengua y literatura en educación secundaria, desarrolla su ejercicio docente en el Colegio Fe y Alegría número 2 de la UGEL 2. Ella es una profesora muy preparada, ha desarrollado estudios de maestría en innovación educativa en la Universidad Complutense. Ha llevado un diplomado en lectura y escritura en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha participado como capacitadora y ponente en el programa del PRODACA y actualmente es miembro del Taller Pedagógico Permanente TPP, Organización Educativa dedicada a la formación continua de maestros. Lo más importante es que esté en aula. Recibamos a Sofía con fuertes aplausos. Tiene 10 minutos y me estaba acordando que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer preguntas. Mis colegas van a pasar a recoger las preguntas, las inquietudes, para que David pueda ir organizando las respuestas. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con eso que decía Rosa. Lo más importante es ser maestro de aula, porque creo que ser maestro de aula es de alguna manera lo que nos hace estar aquí frente a todos los maestros también y maestras de Perú que hoy nos están acompañando. Quiero empezar diciendo la frase: los maestros tienen poder para hacer las cosas, y creo que segura de esa frase, voy a de alguna manera replantear algunas ideas expuestas por el doctor March esta tarde y que seguramente nos la vamos a llevar como grandes reflexiones
y también como grandes retos para ver cómo nosotros los maestros hacemos cosas en las escuelas y cambiamos. Empezó el doctor Marx diciéndonos que de alguna manera en América Latina la educación, o por lo menos en 3 países, Perú, Colombia y Chile quizá, la educación está mejorando. Y está mejorando gracias a los cambios que se están dando. Sin embargo, necesitamos mejorar más. Y en esto tenemos gran tarea los maestros que somos líderes pedagógicos. Y una de las preguntas que nos planteaba el doctor Marx decía, ¿cómo implementar y mejorar la educación? ¿Qué es una educación de calidad? Son 2 preguntas que quizá muchos de nosotros, los maestros, los que estamos en aula, nos vamos haciendo cada día. ¿Cómo mejoro mi labor? ¿Cómo atiendo en mejor medida a los estudiantes? ¿Qué es enseñar? Y entonces también de repente surgió otra pregunta. Yo vengo a enseñar, vengo a compartir, ¿a qué vengo al aula? Son preguntas que quizás nos ayudan a reflexionar y a hacer mejor las cosas cada día. Decía también el doctor Marx, es importante llegar a la escuela felices para ser niños felices. Es importante cómo nos sentimos nosotros, es importante también cómo nosotros desde nuestras experiencias de vida vamos de repente llevando esos valores, esas actitudes positivas a la escuela y al aula. Pero hay otras cosas que también son importantes. Repensar nuestra metodología. Repensar en qué hacemos en la escuela. Repensar para qué enseñamos. ¿Y cómo hacemos entonces todo este cambio? ¿Cómo entonces enfocamos este liderazgo pedagógico? Por ahí surgían algunas palabras importantísimas que quizá debiéramos tomar nota y que quizá también debiéramos llevarlo a nuestras escuelas. Esta tarde estamos nosotros aquí, pero no son todos los maestros. A través del internet, muchos maestros nos acompañan también, pero tampoco llegamos a ser todos. Entonces, hagamos efecto multiplicador de algunas ideas que toda esta semana hemos compartido. Se nos hablaba de, por ejemplo, poder enseñar en la escuela a ser creativos, pero también enseñar a ser colaborativos, a trabajar en equipo. Y esto implica grandes cambios, primero en nuestras estructuras como maestros, pero también se nos invitaba a tener en mente este impacto de la tecnología. Vemos muchas veces, y lo preguntaba el doctor Marx, ¿cuántas horas al día pasan los niños y los jóvenes en internet? ¿Y cuántas horas de esas las estamos también tomando en la escuela para hacer trabajos o para de alguna manera compartir aprendizajes con nuestros estudiantes? Otras situaciones que no quiero dejar escapar por aquí es el tema de la interacción. Qué importante es este tema de la interacción en el aula, de lo que se nos hablaba también el primer día con la doctora Puigver. Nos hablaba de la interacción, que es importante no solamente para enseñar un contenido, sino para formar seres humanos que sean capaces de interactuar, de conversar, de dialogar. Seguramente en mi comentario van a quedar muchas ideas que por el tiempo no las voy a esbozar. Sin embargo,
quiero rescatar algunas que son sumamente esenciales. Un salón de clase en la que haya gozo y no estrés. Eso implica un cambio en nuestras percepciones, en nuestras concepciones y en nuestras metodologías. He leído muchas historias literarias en las que se nos pinta a los maestros de alguna manera como las personas que cuando van a tomar examen crecen más y se vuelven más malos. Y quizá eso genera un estrés en nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos los maestros entonces para pensar un poco estas prácticas? Seguramente si las cambiamos vamos a tener mejores aprendizajes. Quiero terminar las ideas que planteaba el doctor Marshall diciendo lo siguiente. En el enfoque por competencias que hoy se plantea en la educación peruana, también está estos aprendizajes de manera holística, estos aprendizajes para la vida, estos aprendizajes para la adultez. Nos decía el doctor Marsh que la educación primaria, y desde la educación primaria se debe enseñar para la adultez, para saber vivir, para saber convivir, para saber usar las tecnologías. Y entonces creo que nos queda mucho por pensar en esta tarde, mucho por pensar en nuestra didáctica, mucho por pensar en cómo hacemos una nueva metodología de la interacción, de la creatividad, de la colaboración. Cómo aprendemos a usar la tecnología, porque nuestros estudiantes no aprenden escuchando todo el tiempo, decía el doctor Marsh. Entonces hay que aprender a usar la tecnología también. Y un tema importantísimo que es el tema de la plasticidad. Debemos tener grandes expectativas en nuestros estudiantes y estas expectativas van a hacer que ellos aprendan mucho más. Nuestra metodología, entonces, maestros y maestras, tenemos que repensarla y tenemos que cambiarla. Creo que son los grandes retos, porque nosotros los maestros tenemos poder y tenemos poder para cambiar las cosas, pero también para hacer que la educación no sea una preocupación más, sino que la educación sea algo que realmente genere ciudadanos y ciudadanas que puedan aportar y hacer de este país, de nuestro país, un país mejor. Muchas gracias. Agradeciendo a Sofía la puntualidad en su intervención, le corresponde el turno a Walter Tuanama Altamirano. Walter es psicólogo, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Ciencias Sociales, de repente estamos un poco atrasados en tu currículum, pero en Ciencias Sociales en Flaxo, México, y estudios de modelos matemáticos para las Ciencias Sociales en la Universidad de México. En los últimos 15 años ha ocupado cargos como director de secundaria del Ministerio de Educación, gerente de formación y capacitación en la OMPE, secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Educación durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo, y director de proyectos financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América. Actualmente se desempeña como especialista en USAID en temas de educación. Recibamos a Walter con un fuerte aplauso, tiene 10 minutos y no se olviden las preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo estoy en desventaja con mis compañeros de mesa y con la presentación de buenísimo nivel que hemos tenido esta tarde, porque primero voy último y segundo, la última vez que dicté clase en escuela fue el año 80. Eso es una barbaridad de tiempo. Imagínense. O sea, todos ustedes me ganan, obviamente.
Yo quería dar primero una impresión general sobre la charla que hemos tenido, porque no sé si ustedes comparten conmigo una sensación. La sensación es esta: por un lado, nos han abierto una puerta a lo que va a ser, lo que es el presente en algunos países en la educación, y al mismo tiempo lo que es muchas veces para nosotros el futuro. Muchos de los elementos que se nos han planteado hoy en la presentación del doctor Marx son elementos que simplemente estamos avisorando hoy. Son todavía algo que no es nuestra realidad cotidiana, nuestra realidad inmediata, sino que tenemos que trabajar para alcanzar ese tipo de sensación dentro de la clase. Pero por otro lado, también sucede algo que es paradójico. Y lo paradójico es que algunos de estos términos, algunas de estas palabras, incluso algunas de estas ideas, nos vienen dando vueltas alrededor a los docentes, a las personas que estamos metidas en educación en el Perú, por lo menos desde los años 70. No digo que todas, no digo no digo que todas las ideas, pero hay muchas cuestiones, como el aprendizaje activo, por ejemplo, que son ideas que nos acompañan probablemente desde la primera reforma educativa que tomó ese nombre en el país, que se remonta a los años 70. ¿Por qué es eso? El discurso educativo se ha renovado durante el siglo XX de una manera importante, ya eso es el siglo pasado. Introdujo ideas como la escuela activa, que nos trae Dewey ya en los años 30, y probablemente muchas de las ideas que enriquecen, que nutren las teorías que hoy tenemos, parten de este tipo de paradigma que lo que quiere es romper con una manera pasiva que enfrenta al estudiante como si fuera una tabula rasa o una especie de contenedor en el cual se va a meter un conjunto de conocimientos a fuerza un poco, y donde el docente tiene este rol fundamental, este rol activo, un poco imitando la cátedra en las universidades, cuando las cátedras más bien tienden a ser más interactivas, a generar más valor de parte del alumno que lo que ofrece el profesor en el aula. Lo que estoy diciendo con esto son ideas nuevas, y la manera de organizarlas es muy nueva, pero al mismo tiempo el profesor peruano es un profesor acostumbrado a un lenguaje innovador, que hace varias décadas ya le propone hacer un cambio en su práctica. Entonces, ¿cómo esto puede convertirse en realidad? Y creo que es ahí donde nos va a ayudar el profesor David Marsh. Una cosa importante es ver cómo ha organizado su presentación. Además de decirnos al comienzo que los tiempos han cambiado, nos pregunta primero qué es un sistema de calidad. Y algo que me parece especialmente importante es que, aunque él después va a entrar en el detalle de la escuela propiamente dicha y de la clase y cómo la clase debería ser una clase de calidad, empieza por esta generalidad que es el sistema, cómo sabemos que un sistema es de calidad. ¿Y qué nos muestra inicialmente? Nos muestra los resultados que tienen algunos países, no solo Finlandia, en los principales eventos, los principales estándares que se tienen en este momento sobre qué está pasando en relación al aprendizaje de los chicos. Son pruebas como las de PISA, como PIRLS, como el TIMSS, las que se presentan y nos dicen: a Finlandia le está yendo bien, a Corea le está yendo bien, a algunos otros países les está yendo bien. Y esos países, y eso también llama la atención, no se parecen mucho entre ellos. Son bastante distintos en sus métodos, en sus prácticas, incluso en características físicas de cómo disponen el trabajo en el aula, son diferentes. ¿Qué cosa es tal vez un elemento común a estos países? Una enorme voluntad de todo el país por alinearse en función de que la educación
pueda obtener logros de aprendizaje en sus niños. Y cuando me adelanto un poco a lo que voy a decir a continuación, y cuando digo logros de aprendizaje, no se trata solamente de que tengan altas notas en el TIMSS o en PISA o en la ESE, aunque esa es una manera importante de medirlos. Se trata de que coordinen tres grandes áreas de su formación. Una formación valórica, una formación en valores, una formación axiológica, que nos dice para qué hacemos todo esto, hacia dónde nos estamos dirigiendo con todo esto. Una formación en conocimientos, que nos dice esto es lo que vamos a usar como herramientas para poder construir el futuro, poder construir comunidad, poder hacer las cosas que queremos hacer. Pero un tercer nivel de formación que tiene que ver con la práctica que vamos a tener, o la práctica que van a tener nuestros alumnos, en función de su vida, cómo van a actuar, qué tipo de proyectos pueden construir. No se trata acá de los proyectos de investigación que ellos hacen, sino de proyectos comunitarios de vida. Y yo creo que esos son elementos importantes de la formación que sí se mide con pruebas, y vale la pena medir con pruebas, porque sin aprender matemática y sin aprender lenguaje o comunicación, como le decimos en el Perú, probablemente no se puede adquirir conocimientos posteriores. Son dos herramientas estratégicas para aprender las demás cosas que se nos ofrece en la enseñanza. Pero no hay otra manera de hacer las cosas, decía. Hay que medirlas, pero no es, el objetivo final no es el resultado en la S es un medio para el objetivo final, pero lo que tendremos que tener en cuenta es este currículum integral que nos propone David Marsh. Creo que aunque él dedica el primer momento de su presentación a esto, cómo sabemos que un sistema funciona, el centro de esa presentación tiene que ver con qué es una escuela de calidad y con qué es un salón de clases de calidad. Ahí él usa la palabra inglesa classroom, ¿no? Que seguramente todos ubican como sala de clases. Pero me parece que lo que está pensando es en la actividad continuada, la jornada educativa que hace un sujeto colectivo. ¿Quién es ese sujeto colectivo? Es un cuerpo docente, dejando de lado una mirada individual o individualizada de lo que ocurre en un proceso de aprendizaje. El profesor Marsh nos propone que lo que vamos a tener al frente cuando somos alumnos es un equipo docente que coordina su labor y que entonces tiene un trabajo que es un verdadero plan en el que se comparten valores y en que los conocimientos se pueden integrar. No es que el profesor de matemáticas va a dictar comunicación, no es que el profesor de inglés va a dictar química, pero se trata de que este plan es un plan articulado que propone una formación y por tanto así es como te proponemos que seas a los alumnos. ¿Qué elementos están en una clase de calidad? Que probablemente sea lo que más interesa al docente que está todos los días frente a niños en un espacio como la clase. Probablemente una de las cosas que primero se proponen y que es una de esas palabras que se oyen constantemente en la educación peruana es creatividad. Pero ¿a qué le estamos llamando creatividad? Uno de los primeros elementos que se nos propone en la charla es la creatividad está asociada a pensar al niño como un científico experimental, por lo tanto debemos estimular su creatividad y los procesos donde los estudiantes aprenden a comparar y evaluar. El aprendizaje además se logra por construcción cooperativa. Aquí el término constructivismo puede a veces equivocarnos. No es tanto una teoría que se resume en un solo concepto, sino más bien es un conjunto de componentes que deberían ir acompañándose todos ellos. Por ejemplo, eso de la curiosidad científica, cómo fomentarla. En esa medida un niño construye sus conocimientos. Sin curiosidad, de repente se le deja libre, pero no va a tener iniciativas para construir eso.
un niño es un científico activo siempre y cuando se le fomente esa actividad. Para esto se proponen estos soportes para el aprendizaje, lo que se llaman andamios. Y entonces los andamios significan una metodología que guía paso a paso aquellos aprendizajes que se quieren generar. Una idea interesante, por ejemplo, que podría acompañar esto es la siguiente. Tal vez el país debería proponerse tener una metodología específica, pautada, un protocolo de enseñanza de la lectura. Hasta el momento, el Ministerio, haciendo un gran esfuerzo probablemente, nos ha propuesto este currículum masivo que no siempre es una buena herramienta para la práctica cotidiana y va poco a poco aterrizando en el aula, ¿no es cierto? Ahora ha propuesto las rutas de aprendizaje, las rutas de aprendizaje, y tal vez podríamos proponernos un paso más allá y tener algún tipo de protocolo que nos permita avanzar en la enseñanza de lectura. Probablemente es uno de esos andamios que necesitamos, que nos permitirían saber que marchamos en la buena ruta. Al final de su charla, porque me han avisado que ya el tiempo pasó, el profesor Marsh propone 3 etapas, una especie de catedrático, una especie de oráculo, ¿no? Él nos decía qué es lo que había que saber y no había manera de responder a eso. Su ejemplo del papel doblado y que rompe tiene que ver con eso. Hay una manera de hacer las cosas y a los que les salió un hueco está mal. Hay un segundo profesor que se parece a este que hace, ya digo, unos 30, 40 años está tratando de tener la educación peruana. Un profesor que acompaña los procesos de aprendizaje de los estudiantes y que es un colaborador más de ellos, su colaborador más importante para que esos aprendizajes se den. Pero él avisora un nuevo momento, y ese momento es en el cual puede haber como una gran fiesta donde los aprendizajes se producen porque los chicos trabajan entre ellos y el profesor es una vía, un servidor de ese proceso. A veces la palabra servidor no nos gusta, facilitador no nos gustó para nada, pero si miramos esto como que el servidor público, la persona que se pone al servicio de los demás, es la persona que tiene el rol más valioso en una sociedad, tal vez es la manera de valorar mejor la carrera docente. Somos servidores, mejoramos las cosas, hacemos políticas públicas para mejorar lo que pasa en aula y nada tiene sentido fuera del aprendizaje de los chicos. Si eso lo hacemos así, de repente el Perú puede tener un atajo a ese tercer momento que avisora David Marsh, una manera de llegar más rápido a esta colaboración, a este proceso colaborativo de aprendizajes, donde el profesor es el gran colaborador, pero un colaborador junto con todos los demás, con la sociedad. Gracias. Agradeciendo a Walter también por sus comentarios y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por haber enviado las preguntas. Quiero manifestarles que hay preguntas para un comentarista que es nuestro director regional y también hay preguntas para David. Entonces le vamos a pedir al director regional que responda las preguntas que le han hecho a él y luego le damos la palabra a David para que cierre finalmente con las respuestas de las preguntas realizadas. Hay una primera pregunta que es compleja, pero tiene que ver con indaga y pregunta sobre cuál va a ser el futuro de nuestras escuelas, en qué situación estamos ahora. Es una pregunta lógica porque la intervención de David, como dice Walter, ha contrapuesto el presente de la escuela en Finlandia y nuestro presente como escuela ahora. Es lógico que tengamos una pregunta tensional de ese tipo, pero lo que está pasando en Lima no es una mala noticia, es una buena noticia. Ustedes escucharon al doctor Guerrero cuando habló de los monstruos de esta zona de confort en el marco del buen desempeño docente y cómo para trasladarse de una zona de confort donde hay aprendizajes rutinarios hacia la otra esquina había un conjunto de monstruos que son paradigmas y creencias de hace muchísimos años que están fuertemente asentados en la cultura educativa, que nos van diciendo no avances. Pero hay que agregar a esa metáfora
Así como en el cielo limeño se dijo en un evento al que fui en estos días, suele ser gris. Cuando el cielo está empañado, es gris, está nublado, y de repente sale el sol, aparece una luz y todos empezamos a querer y mirar la luz. Entonces, en las escuelas públicas de Lima no todo es gris, no todos son monstruos. Es cierto que existen, estamos en tránsito. La pregunta es, ¿en qué momento de tránsito estamos? La primera respuesta es que estamos transitando y que la escuela pública ha empezado a moverse. Nuestros directores han empezado a poner el punto del análisis para sus planes de mejora con una mirada estratégica en los problemas y luego en las metas y los resultados que tienen que lograr. Eso desde el punto de vista de la gestión es importante. Ya no voy a copiar más programas de planificación, no voy a inventar problemas, ubico los problemas y en función de ellos hago planificaciones consistentes. En segundo lugar, ¿cuáles son las luces? Yo lo digo rápido para no repetir, porque esto lo hemos venido conversando mucho y habrá oportunidad de conversarlo. Es que la primera luz es que sí existen lideresas y líderes pedagógicos como directores y subdirectores en nuestras escuelas. Los mejores resultados muestran directores que tienen avidez por el cambio, por la innovación, que de manera unos autodidacta, aún sin ningún proceso de reforma ni estar en la carrera pública magisterial, son directores innovadores o directoras innovadoras. De igual manera, existen maestros, y no me cansaré de repetir la experiencia de un maestro humilde, no está en la carrera, no estuvo en ningún programa de formación, pertenece a una institución educativa muy pobre en la zona de Huaycán y que tuvo el más alto rendimiento en comunicación y matemática por encima de los estándares que tiene Fe y Alegría. ¿Qué hizo este maestro? Esas son las luces del cual todos tenemos que prendarnos para seguir esos senderos, esas rutas. La primera, currículo integrado. ¿Cómo? Con un proyecto vinculado a la comunidad. La comunidad es un pacto social con la escuela. Se definen los propósitos y las metas. La escuela ya no es el único espacio de aprendizaje. Se aprende en espacios de la comunidad, se integran enseñantes y sabios de la comunidad como maestros en grupos de aprendizaje de los niños. Y entonces la pregunta lógica es, y con esto quiero ir respondiendo la segunda, ¿cuándo realmente se hará una currícula que se ajuste a nuestra realidad y que responda a las necesidades educativas de nuestros niños? Esa tarea no es de especialistas. Dejemos de pensar que esa es una tarea de un grupo de trobes de currículo y diseño. Esa es una tarea nuestra. Y yo lo que quiero decirle, como les dije a los jóvenes del Comité Metropolitano, abran las puertas a la creatividad y a la innovación como este maestro, como muchos maestros lo están haciendo. Una nueva currícula, como se ha mencionado, corta, acotada, solo va a ser resultado de la creatividad de ustedes. No hay otro camino. La otra luz de la que tenemos que prendarnos fuerte y que está de manera muy extendida y común en nuestras escuelas es que nuestros maestros interactúan en grupos de interaprendizaje, se juntan unos y otros por semana en sus escuelas y en las redes y comparten experiencias exitosas, no hacen de todo, ponen la atención en lo que se dijo en una